Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento ustedes miran este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la iglesia Berea de Saltillo. Y pues hay algunos recordatorios, algunos avisos que queremos comunicar. Tuvimos nuestra reunión social de cada mes. Cada mes tenemos un tiempo para reunirnos y simplemente convivir. El hermano Marco Tulio Garza, pues él prepara los alimentos, claro, con la ayuda de todos, y él prepara los alimentos y pues gracias a Dios por el hermano. Entonces, al momento en que ustedes consideran este video, pues hoy ya es la fecha 9 de julio, pero pues siempre lo hacemos así. Lo que predico el domingo, lo grabo un día entre semana, un viernes por decir algo, y ustedes lo pueden ver al siguiente domingo. De manera que
lo que ustedes ven. A veces me cuatrapeo en las fechas, precisamente por esto. Ahora, lo que sí pueden ver ahí en la pantalla es el recordatorio del 9º encuentro misionero. Este lo realizaremos del 2 al 7 de agosto, encuentro misionero. En esta ocasión no estamos ofreciendo hospedaje. La pandemia nos dejó todavía un poquito desequilibrados en eso, pero para los que vengan, sí les ofrecemos el alimento, almuerzo, comida, cena. Nos vamos a esforzar en eso y con mucho gusto, con mucho amor, les estaremos ofreciendo el almuerzo, la comida y la cena a los que vengan. Lo único que no estamos ofreciendo es el, el hospedaje, pero serán bienvenidos. El domingo pasado, 3 de julio, tuvimos bautismos. 7 personas se bautizaron, gracias a Dios. Y pues hoy, al momento en que ustedes estén mirando, disfrutando este video, también vamos a tener bautismos al terminar el primer servicio. Y luego les informamos cómo nos fue con eso. A ver si después podemos poner 1 o 2 fotografías de esto que estamos señalando. Y también, al momento en que ustedes están mirando este video, estamos celebrando nuestro aniversario número 77. 77. El 11 de julio de 1945, esta iglesia fue organizada como tal, Iglesia Bautista Berea. Y eso fue en julio de 1945. Entonces ahora ya estamos celebrando 77 años. Pero esta iglesia ya había comenzado antes, no comenzó en 1945. Tenemos registros de que esta iglesia ya tenía unos 30 años antes de ser organizada como tal, como Iglesia Berea. De hecho, antes no se llamaba Iglesia Bautista Berea, tenía otro nombre. Una hermana, una buena hermana, la esposa de uno de nuestros diáconos, trabajaba en el archivo municipal y en esa ocasión pues ella pudo investigar y darnos algunos de los documentos, obviamente fotocopiados, pues documentos que se relacionan con las actividades religiosas, actividades que se realizaban en este lugar. Entonces, gracias a Dios por este aniversario. Otra cosa es recordarles que cada sábado a las 5:30 tenemos una reunión de jóvenes y adolescentes. Y esta reunión está dirigida por nuestro hermano Eduardo Quintero, Lalo Quintero para ellos y para los amigos. Y cada sábado a las 5:30. Y nuestras reuniones presenciales pues son cada domingo 10 de la mañana y cada domingo a las 12 del mediodía. Es la misma predicación, los mismos cantos, pero en 2 horarios diferentes para 2 grupos diferentes. Y como ya les dije, lo que predicamos en domingo, lo grabamos al siguiente día viernes y luego ustedes lo pueden ver con una semana después. Muy bien. ¿De qué hablamos la ocasión anterior? Estuvimos con la carta de Filemón y tuvimos que hablar allí de el asunto de la esclavitud. Y les dije que en el Imperio Romano la esclavitud era una institución legalmente establecida y socialmente aceptada. Y no nada más en el Imperio Romano. Después de esto, en muchos países así fue. Los registros históricos nos muestran que había en el Imperio Romano unos 60 millones de esclavos en todo el imperio. Cuando los romanos y los griegos regresaban de sus guerras, traían consigo multitudes de esclavos. El filósofo griego Aristóteles decía que en el orden natural de las cosas hay hombres que nacieron simplemente para la esclavitud, para ser esclavos. Hombres que nacieron para acarrear agua, para cortar leña, para la gente o la clase más privilegiada.
Ese era el pensamiento de Aristóteles. De manera que cuando los romanos y los griegos regresaban de sus guerras, ellos traían esclavos. De los vencidos hacían esclavos. Y de esta manera, en el imperio había esclavos de todos los oficios y profesiones. Y en el tiempo, en la historia también. Había esclavos mineros, había esclavos campesinos, había esclavos médicos, había esclavos ingenieros, había esclavos músicos, esclavos artistas, etc. Ahora, al tiempo que comenzó a escribirse la Biblia, la esclavitud ya era una práctica común en todo el orbe. Por ejemplo, Moisés en el Pentateuco nos habla de la vida de José. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Al llegar los ismaelitas, lo vendieron como esclavo. Los ismaelitas lo llevaron a Egipto. En Egipto fue comprado como esclavo por Potifar. Después Potifar lo metió a la cárcel y en la cárcel fue esclavo del carcelero. Y después de un tiempo, Faraón lo sacó de allí y lo elevó a una posición muy alta, pero seguía siendo esclavo. Entonces, la esclavitud era algo que ya estaba en boga, era algo muy común en aquellos tiempos. ¿Cuál era la postura del apóstol Pablo en relación con la esclavitud? Bueno, pues nadie le pregunta a Pablo, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Qué es tu postura al respecto? Porque nadie pensaba que la esclavitud era algo antinatural. Y sin embargo, en un pasaje de 1 Corintios capítulo 7, todo el capítulo, pero yo solamente voy a compartir con ustedes leyendo los versículos 20 al 24. Y déjenme, les doy un poquito de el contexto. En este pasaje, los corintios le hicieron preguntas específicas a Pablo relacionadas con el matrimonio. Relacionadas con el matrimonio. Los solteros le preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer en relación con el matrimonio? Pero había personas que ahora eran creyentes en Jesucristo, que antes de ser creyentes ya estaban casados. Soy un hombre cristiano y me casé con una mujer que no es cristiana. O soy una mujer cristiana y me casé con un hombre que no es cristiano. ¿Qué hacemos? Entonces, en este capítulo 7, el apóstol Pablo, de 1 Corintios, capítulo 7, 1 Corintios, el apóstol Pablo pretende dar respuesta a cada una de esas preguntas. Entonces, al dar respuesta, da dos ejemplos. Un ejemplo de la religión y un ejemplo de la esclavitud, del estatus social de esclavitud. Hablando de la religión, les dice muy bien, si alguien fue llamado por el Señor siendo circuncidado, siendo judío, está bien, no hay problema. Pero si tú fuiste llamado siendo incircunciso, no te circuncides. Y todo esto ilustrando con esto, si tú fuiste llamado, fuiste salvado, ya estabas casado y tu esposa no quiere conocer a Jesucristo o tu esposo no quiere conocer a Jesucristo, ni modo. Dice, pero no procures soltarte. Hablando del ejemplo de la religión, al judío le dice, pues no pretendas renunciar a tu judaísmo. Y al gentil le dice, no pretendas abrazar el judaísmo. No te circuncides. Y luego llegamos al ejemplo que da en cuanto a la esclavitud, contestando la respuesta en torno al matrimonio. Dice el verso 20, 1 Corintios 7, 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Y aquí en este verso 21, es donde se resume el pensamiento de Pablo, lo que había en su corazón. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Ni modo, no te dé cuidado. Pero también si puedes librarte, procúralo más. Costaba mucho dinero conseguir su libertad de la esclavitud. Verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca
para con Dios. Entonces, esta es la respuesta de Pablo en cuanto a las preguntas relacionadas con el matrimonio. Y les da, como ya dije, estos dos ejemplos. Y aquí tenemos su pensamiento en relación con la esclavitud. Pero continuando el repaso de la epístola a Filemón, una cosa más que Pablo dice casi al final de la carta, en el verso 21, Filemón, verso 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Confiando en tu obediencia, pero sé que harás aún más de lo que te digo. ¿Cómo es nuestra actitud comparada con la de Filemón? ¿Te limitas a hacer tan solo lo que te dicen? ¿O estás dispuesto a caminar la segunda milla? ¿Estás dispuesto a hacer aún más de lo que te dicen? Eso fue parte de lo que consideramos al ver la epístola de Filemón. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, les he dicho que hay 4 cartas consideradas como las cartas de la prisión. Ya hablamos de Colosenses, pueden ver ahí en el mapa. Ya hablamos de Colosenses, ya hablamos de Efesios, ya hablamos de Filemón. ¿Cuál falta? Correcto. Nos falta la epístola de los Filipenses. Y hoy solo vamos a considerar el capítulo 1. Y si Dios permite, dejaremos los capítulos 2, 3 y 4 para la siguiente ocasión. Y cuando hablamos de esta epístola a Filemón, tenemos que pensar también en lo que significa la estrategia, o mejor dicho, la preocupación que a veces tenemos por la estrategia. El Señor guió al apóstol Pablo de una manera muy, muy especial. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, nos dice que el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra en Asia. Así nada más, le prohibió hablar la palabra en Asia. Obviamente todo esto fue durante el segundo viaje misionero. Entonces el Señor le cerró la puerta de Asia, buscó salida para otro lugar. Dice la Biblia que intentó ir a Bitinia y nuevamente el Espíritu no se lo permitió. Y entonces se fue a Troas. Ahí nadie le obstaculizó el camino. Y cuando llegó a Troas, dice la Escritura que Dios le permitió una visión de un varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y de inmediato, dice la Escritura, de inmediato quiso ir a Macedonia. Y el primer lugar donde llegó en Macedonia fue a Filipos. Filipos. Carta que ahora nos ocupa, la carta a los filipenses. Obviamente, esta carta fue escrita algunos años después de que la iglesia fue fundada. Pero Filipos, la ciudad como tal, era una ciudad estratégica. Y quiero comentar brevemente 3 razones, ahí en la siguiente diapositiva, 3 razones de por qué era una ciudad estratégica. Filipos era estratégica porque era un gran centro de comercio. Cuando Pablo llegó a Filipos, la ciudad era un gran centro comercial. Años antes, los fenicios habían explotado las minas de oro y plata de sus alrededores. Cuando la iglesia fue fundada, las minas ya estaban agotadas, pero la ciudad seguía siendo considerada como un importante centro comercial. Una segunda razón, Filipos era estratégica por la famosa vía de comunicación. Había 2 vías importantes y eran la vía Apia, la famosa vía Apia, probablemente habrán oído de ella, y la otra era la vía Ignacia, que es precisamente, si alcanzan a ver, no sé cómo se vea en el celular, pero toda la línea roja que ustedes ven corriendo de oriente a poniente, toda la línea roja. Y ahí
esta carretera que fue hecha por los romanos atravesaba precisamente cerca de la ciudad de Filipos, de manera que era estratégica por esta importantísima carretera romana, por esta importantísima vía de comunicación. Fue en Filipos donde Octaviano y Antonio ganaron la batalla que vengaba el asesinato del César, alrededor del año 42 antes de Cristo. Y entonces la tercera razón que tengo aquí para decirles por qué era una ciudad estratégica. Filipos era estratégica porque se le confirió el título de colonia romana. Todo esto antes de que Pablo llegara a ese lugar. Después de la victoria de Octaviano y Antonio, la ciudad fue elevada a la categoría de colonia romana. Y más tarde se le confirió un honor llamado ius italicum. Ius italicum, o sea, derecho itálico, lo cual significaba que la comunidad se regía no por el derecho o las leyes locales, sino por el derecho romano. De manera que tenía mucho privilegio. Se dice que las personas nacidas en una ciudad con estos honores, porque Filipos no era la única, pero estamos hablando de esta, las personas nacidas en una ciudad así, nacían como ciudadanos libres, menos los esclavos, menos los esclavos. Adquirían automáticamente a las personas nacidas aquí la ciudadanía romana. Quiero compartir un pasaje de Hechos capítulo 16 para que vean el pensamiento que tenían las personas que nacieron en esa ciudad. Dice allá en Hechos capítulo 16, bueno, Pablo llegó a Filipos, había una muchacha que iba tras Pablo y Silas, incluyendo a Lucas, que es el que está escribiendo, y decía, estos hombres les predican acerca del Dios Altísimo, etc. Y a Pablo le molestó, y entonces echó fuera el espíritu de adivinación de aquella muchacha. Pero ella era una esclava, hablando de esclavitud, ella era una esclava. Y a los dueños, a los amos, no les gustó. Y eso fue lo que llevó a Pablo y a Silas a la cárcel. Y cuando estaban ahí frente al concilio, dice en el verso 20 y 21, Hechos 16, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Por qué eran romanos? Pues la gran mayoría de ellos por haber nacido en Filipos. Eso les confería la ciudadanía romana. Y siempre con la aclaración, menos los esclavos. Menos los esclavos. Filipenses, y esto lo aprendemos de los estudiosos serios de las Escrituras, Filipenses se relaciona con otra carta que tenemos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay 7 cartas escritas para 7 iglesias. Las escribió el Señor Jesucristo. Y una de estas cartas es la carta a Filadelfia. Filadelfia representa el periodo histórico de la iglesia misionera, del 1750 al 1900, considerado por muchos la edad de oro de las misiones modernas. Y Filipenses se relaciona con Filadelfia. Creo que mencioné, y si no aquí lo estoy haciendo, Éfeso, la carta que Pablo escribió, se relaciona con la carta a Éfeso, a los Efesios, allá en Apocalipsis también. Y así es como los estudiosos serios empiezan a notar que hay una relación entre las 7 cartas que el Señor Jesús escribió en Apocalipsis con las cartas a las 7 iglesias que tenemos también en el Nuevo Testamento, escritas por Pablo. Pero bueno, esta es una relación muy interesante. Ahora, vamos a comenzar con un pasaje del versículo 5, capítulo 2. Filipenses 2:5. Dice de esta manera,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo repito. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El verbo sentir, este sentir, se traduce del griego phroneo, el cual procede de la palabra fren, la palabra griega fren, que significa mente o modo de pensar. A veces se habla de algo hecho frenéticamente. Entonces, todo esto viene del griego. Phroneo implica también ejercitar la mente, estar dispuesto mentalmente, ser apasionado o ferviente, interesarse uno en tener un mismo sentir, tener una misma solicitud. Sentir o phroneo, la palabra phroneo, el griego phroneo, aparece 30 veces en el Nuevo Testamento. No siempre se traduce como sentir, se traduce de otras maneras y vamos a ver una o dos más aquí en este mismo libro de Filipenses. Ahora, de esas 30 veces que está en todo el Nuevo Testamento, 8 aparecen aquí en Filipenses y vamos a leer los 8 versículos. Esto significa un 26 o 27%. Lo tenemos aquí en Filipenses. Por ejemplo, comenzando en el 1:7, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Sentir esto, viene del griego phroneo. 2:2, Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, phroneo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todo viene del griego phroneo. Y luego en el 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y el verso 16 dice, en gran manera, perdón, no es el verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En el 3:19, el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta es una de esas ocasiones en que phroneo no se ha traducido como sentir, sino como pensar. ¿Y qué significa phroneo? Una misma mente, un mismo sentir, un mismo enfoque, una misma manera de pensar. Y aquí habla de aquellos que solo piensan en lo terrenal. Hay muchos que tienen un mismo sentir, una misma manera de pensar en lo terrenal. Y luego en el 4:2, 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Un mismo sentir. Aquí la palabra phroneo vuelve a traducirse como sentir. El sentido de phroneo en este pasaje, en el 4:2 específicamente, es señoras, hablándole a Evodia y a Síntique. Señoras, pónganse de acuerdo, por favor. Una de las razones del éxito de la iglesia de los filipenses era la unidad. La unidad. De manera que ustedes, señoras, lo pueden echar a perder si no se ponen de acuerdo. Así es como se traduce la palabra phroneo. Y, por último, en el 4:10, Filipenses 4:10, dice de esta manera, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y aquí la palabra phroneo se tradujo como
cuidado. Habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. La misma palabra griega, froneo, se ha traducido aquí como solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahora, en este pasaje, Filipenses 4:10, el sentido o el significado es que los filipenses tenían el mismo cuidado, el mismo sentir de preocupación por las necesidades del apóstol Pablo. Y por eso les dice, ustedes han revivido vuestro cuidado de mí. Ahora están pensando igual en cuanto a mi persona. Se han preocupado por mis necesidades. Todos pensaban en Pablo. Nadie lo había olvidado. Ahora todos saben que está encarcelado en Roma y hasta allá le envían ayuda financiera, le envían ofrendas misioneras. Todos tenían el mismo sentir, o sea, la misma solicitud, como dice aquí, la misma solicitud para ayudarle. De manera que con todo esto que hemos visto del origen del verbo sentir en el Nuevo Testamento, al considerar esta carta a los filipenses, vamos a tener el siguiente enfoque. En el capítulo 1, entonces enfocaremos un mismo sentir. En el capítulo 2, enfocaremos una misma sumisión. En el capítulo 3, enfocaremos una misma salvación. Y en el capítulo 4, una misma seguridad. Entonces es fácil de recordar. Un mismo sentir, una misma sumisión, una misma salvación, una misma seguridad. Capítulos 1, 2, 3 y 4. Ahora, para unirnos, ustedes y yo, ustedes y un servidor, para unirnos con el Señor, para unirnos con Pablo y con los filipenses en un mismo sentir, necesitamos tres cosas que veremos en el capítulo 1. Estos conceptos que acabo de mencionar, lo repito, estos conceptos que acabo de mencionar, los tenemos, por ejemplo, en el 1.5. Filipenses 1.5 habla de comunión en el Evangelio, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. También vamos a enfocar el progreso del Evangelio. Hablando de la comunión en el Evangelio, los filipenses habían participado con Pablo en sus necesidades materiales, comprometiéndose con él financieramente. Habían participado con él en sus necesidades espirituales, apoyándolo con sus oraciones. Y habían participado con él en el extendimiento del reino, anunciando ellos mismos el Evangelio. Otro concepto que tenemos aquí en este libro es el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio. Les estoy diciendo que para unirnos con el Señor, con Pablo y con los filipenses en un mismo sentir, hay tres conceptos. Comunión en el Evangelio y progreso del Evangelio. Pablo supo ver sus problemas o adversidades como oportunidades para el progreso del Evangelio. Así lo compartió con los filipenses. Allí en el verso 12, por ejemplo, Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Han redundado, han funcionado, han servido para el progreso del Evangelio. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, si el Señor no hubiera permitido que Pablo fuera encarcelado, jamás habría podido llevar el Evangelio a la casa del César. Con su encarcelamiento, Pablo pudo entrar hasta el palacio y llevar el Evangelio. Miren cómo dice, por ejemplo, allí en el 4:22, Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Todos los santos, especialmente los de la casa del César. Si el Señor no hubiera permitido que Pablo fuera prisionero, nunca habría
podido predicar en el palacio. Pablo supo ver los problemas como oportunidades. ¿Cómo ves tus problemas? ¿Con queja, con amargura? Otro pasaje que tenemos aquí en Filipenses 1:13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo siempre estaba encadenado. Cuando habla de mis prisiones, él está hablando de sus cadenas y siempre estaba encadenado a un soldado romano, un soldado especial, un soldado de la guardia pretoriana. Siempre estaban allí. Y imagínense, por 2 años. Entonces, ¿cuántos soldados pasaron? No sé en aquel tiempo, ¿verdad? Pero en nuestros días los policías tienen horarios de 12x24, 12x12, algo así. Imagínense a esos guardias pretorianos por estar encadenados con Pablo para custodiarle. Supieron que no se le perseguía por cuestiones políticas y que tampoco era un criminal. Entonces lo oyeron predicar el evangelio porque todos los días predicaba el evangelio. Lo oyeron predicar el evangelio y lo vieron practicar lo que predicaba cotidianamente. Lo vieron vivir la cultura del reino. Lo escucharon dictando cartas como esta a los filipenses, donde Pablo simplemente compartía su corazón. Le oyeron cantar himnos. Allá en Hechos 16 dice que Pablo y Silas a medianoche, estando en el cepo, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, pero también los carceleros, obviamente. Nada de esto hubiera sido posible si Pablo no hubiera sido tomado prisionero en el Imperio Romano. Además, el progreso del Evangelio se ve en el ánimo y la osadía que hubo en los hermanos para hablar la palabra sin temor. Miren lo que dice aquí en el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Estamos hablando del progreso del Evangelio. No solamente sirvió para que los guardias pretorianos y el palacio del César escucharan el Evangelio, sino para que los hermanos se animaran a seguir predicando el Evangelio. Obviamente había diversas motivaciones. Dice aquí en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y con respecto a esto, ¿cuál era la motivación de Pablo? Dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo no quería ser avergonzado. En otras palabras, esto significa, no quiero fallarle a mi Señor. Yo también predico el Evangelio y quiero hacerlo con motivación correcta, quiero hacerlo con amor, quiero hacerlo con placer, con gozo. No quiero ser avergonzado. Un día estaré en su presencia. No quiero ser avergonzado. En nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y esta era la motivación que tenía, no fallarle al Señor. A esto se refiere cuando habla de su anhelo y su esperanza. El sentir del Señor Jesús, el sentir de Pablo y el sentir de los filipenses era el avance del reino mediante la predicación del Evangelio. Y en Filipenses capítulo 1 estamos viendo
3 conceptos que debemos enfocar para unirnos con ellos en el mismo sentir. Ya mencionamos la comunión en el Evangelio que aparece en Filipenses 1:5. Ya mencionamos el progreso del Evangelio que aparece en Filipenses 1:12. Y ahora, el tercer concepto, la fe del Evangelio. El mismo sentir, la fe del Evangelio. O sea, para unirnos con el Señor en el mismo sentir, debemos enfocar la fe del Evangelio. Esto está en Filipenses 1:27. Lo voy a leer todo, sin hacer las pausas de los números verdes que aparecen allí. Solamente a que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solamente que os comportéis para ser de un mismo sentir, por la fe del Evangelio, se nos demandan 3 cosas. Y lo primero es un comportamiento específico. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En segundo lugar, se nos demanda que tengamos firmeza espiritual, que estéis firmes en un mismo espíritu. Y en tercer lugar, se nos demanda que luchemos unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Todo lo que hemos visto implica unidad. Implica unidad. ¿Y qué es la fe del Evangelio? Pues eso es lo que nos ha unido. De una manera muy sencilla, en Romanos capítulo 1, versículo 12, Pablo dijo estas palabras: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. La fe que nos es común, la fe del Evangelio. No sé qué pensabas, no sé qué creías antes, no sé cuál es tu denominación hoy. Bautista, presbiteriano, metodista, congregacional, nazareno, pentecostal, de las asambleas de Dios, qué sé yo. Pero hay una cosa que nos es común: la fe del Evangelio, la fe en Jesucristo, la fe en que Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. La fe en que su muerte, sepultura y resurrección ha sido más que suficiente y que no se requiere más. Ahora, ¿de qué hemos hablado hoy? Estamos comenzando esta carta a los Filipenses y en el capítulo 1 estamos considerando el concepto de ser de un mismo sentir en el Señor. Y si queremos unirnos con el Señor Jesús, con Pablo y con los filipenses en un mismo sentir, tenemos que enfocar 3 cosas. Tenemos que enfocar la comunión en el Evangelio, según se menciona en Filipenses 1:5. Tenemos que enfocar el progreso del Evangelio, como se menciona en Filipenses 1:12. Y tenemos que enfocar la fe del Evangelio, como se menciona en Filipenses 1:27. Ahora aquí hay una pregunta práctica, una pregunta para reflexionar. ¿Qué paso práctico puedo dar hoy para unirme con el Señor Jesús y con mi iglesia en un mismo sentir? ¿Qué hicieron estos filipenses? ¿Qué hicieron por la obra misionera? ¿Qué hicieron por el avance del reino? ¿Qué hicieron por consagrar su vida al Señor Jesús? ¿Qué paso práctico crees que puedes dar hoy, a partir de hoy, para unirte en un mismo sentir con el Señor? Ora con tu familia y pregúntale a Él: Señor, ¿qué falta en mi vida? Yo quiero hacerlo. Yo quiero ser de un mismo sentir contigo.
Dios te bendiga.